Bueno, buenos días, compañeros y profesora. A la compañera Paula de mi persona nos corresponde hablar con respecto a la prueba de ejecución. Bueno, primeramente es importante entender qué es la prueba de ejecución. Esta prueba es aquella que se aplica en aquellos casos donde los estudiantes necesitan llevar a cabo o aplicar un conocimiento que ya anteriormente ha sido adquirido. Esto en actividades ya sean motoras o manuales que le permiten al docente corroborar que efectivamente el estudiante sabe del tema y sabe lo que está trabajando. Bueno, ahora vamos a hablar de qué consiste la prueba un poco. Como su nombre lo dice, la prueba de ejecución es donde los estudiantes deben ejecutar o poner en práctica lo aprendido. Ellos tienen que realizar una actividad motora o manual para determinar si poseen un dominio en esas habilidades y si son capaces de aplicarlos. Tenemos que recordar que debemos tomar siempre en cuenta tanto el proceso como el producto. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de eso? Bueno, los procesos los podemos definir como las secuencias o movimientos que son ejecutados por ellos durante el examen y el producto es más como el resultado de esos procesos. Bueno, esas habilidades y destrezas que ellos deben mostrar están relacionadas con el área psicomotora y tienen que tener congruencia también con la asignatura de la que se esté realizando la prueba y con lo que ellos han visto. Debemos recordar que esta prueba se emplea para medir habilidades en tipo manual, como por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado que para entrar a ciertas carreras, por ejemplo de la UCR, como tipo odontología o otras más, se emplea un examen de destreza manual. Bueno, en ese caso es algo parecido a ese. También se emplea para, ¿cómo lo puedo decir? Para medir las habilidades musicales, físicas, industriales, plásticas, tecnológicas, artísticas, entre otras. Pero es más o menos algo de ese tipo. Siguiente. Bueno, con respecto a lo que es validez y confiabilidad, ya los compañeros anteriormente habían hablado de este tema. La validez y la confiabilidad podemos decir que son como aspectos indispensables en una prueba, es algo que siempre tiene que estar ahí. Por ejemplo, en el caso de la validez, el docente podría hacerse una pregunta que sería, ¿se está midiendo lo que se quiere medir? De acuerdo al resultado, el docente puede saber si efectivamente esa prueba tiene los aspectos necesarios para ser aplicada. En el caso de la confiabilidad, en realidad para que sea algo confiable, primero tiene que ser algo válido. Entonces, por eso son dos aspectos que se complementan en una prueba. Y, por ejemplo, confiabilidad puede decir que, qué sé yo, que un grupo, que un docente aplica a un grupo una prueba el día de hoy, pero la aplicaría mañana, aplicaría la misma prueba y al mismo grupo. Ahí lo que cambia sería el día, pero como será el mismo grupo y la misma prueba, se espera que se obtengan los mismos resultados. Entonces, de ser así, quiere decir que efectivamente esa prueba cuenta con la confiabilidad necesaria. Bueno, ahora vamos a definir algunas características de la prueba. Siguiente. Bueno, tenemos que recordar que esta prueba, por ser del tipo que es, no requiere tabla de especificaciones. También tenemos que recordar que esta prueba permite medir objetivos más tipos psicomotores o contenidos procedimentales. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de esto? Bueno, son procesos que implican más movimiento o uso del cuerpo y que sean de cierta manera más dinámicos. También tenemos que recordar que esta prueba se puede aplicar de forma individual o grupal, pero siempre, siempre la calificación va a ser individual. No es que vamos a evaluarlos, o sea, sí, podemos hacerlo en grupo,
pero la calificación no puede tomarlos a todos como un conjunto y tenemos que tener siempre eso presente. Tenemos también que recordar que cuando se ejecute esta prueba se requiere la observación constante del profesor. Siempre, siempre tiene que estar pendiente, observando todo para más adelante o durante ese momento anotar en un instrumento elaborado para eso, que de hecho más adelante vamos a explicar más o menos cómo es el formato, pero ahí debemos anotar el desempeño de ellos en todos los criterios con los que se van a evaluar y para así que sea como más exacto. Como lo dije anteriormente, se debe tomar en cuenta tanto los procesos como los productos, ambos son igual de importantes. También tenemos que tener en cuenta que todos los estudiantes deben contar con los mismos materiales para desarrollar esa prueba y no puede haber excepción. Me refiero a que si se va a comenzar la prueba y hay alguno que no cuenta con algo, no se puede realizar porque nosotros como docentes tenemos que, ¿cómo puedo decirlo? Velar porque todos cuenten con los mismos materiales, o ¿cómo lo puedo poner? Bueno, con las mismas posibilidades, más o menos. Relacionado a esto que acabo de decir, también tenemos que tener en cuenta que esos procedimientos, así como los materiales, los procedimientos que se les soliciten a ellos también deben ser todos iguales, sin exclusión de género ni nada, porque no se puede. Como por ejemplo, si digamos, algunos requieren de apoyo curricular o para atención de las necesidades educativas especiales, eso sí, porque esa es una excepción, lo siento. Una excepción y ahí sí requieren los ajustes pertinentes, pero de no ser así, no se puede. Debe ser todo igual para todos. Siguiente. Bueno, ahora vamos con lo que sería el formato de la prueba. Esta va a constar de dos partes. Primeramente la parte administrativa y la segunda será la parte técnica. En el caso de la parte administrativa, van a ser aquellos datos que ya conocemos y que serán datos y también pueden ser como indicaciones de la prueba que le van a permitir al estudiante conocer cuáles son las actividades por realizar y también al docente saber cómo tiene que calificar o qué es lo que va a calificar. En la parte técnica, aquí es donde se van a incluir lo que serán objetivos, contenidos, pueden ser también como indicadores, escalas y también o sea, le permitiría al docente trabajar de acuerdo a los indicadores. Digamos, la parte técnica es la que le permite al docente saber qué es lo que va a calificar ya específicamente, porque es como una guía que tiene con la escala, con los indicadores y de esta manera podrá evaluar correctamente si el estudiante aplica o cumple más bien con todo lo esperado en la prueba anteriormente planificada. Que serían lo que está ahí, como comentaba anteriormente. Ok, ahora vamos a hablar de la aplicación. Como docentes, siempre tenemos que tomar en cuenta que la prueba se aplica en un periodo previamente establecido y eso serían 2 lecciones o 2 horas reloj como máximo. De ahí ya no nos podemos pasar y tenemos que tomar en cuenta que ese tiempo no se puede fraccionar tampoco. Tenemos que considerar al inicio de la aplicación el tiempo que necesitemos para leer las indicaciones, que los chicos entiendan bien cuando estén ejecutando la prueba más o menos qué tienen que hacer.
También tenemos que explicar con anticipación el propósito, las instrucciones, las actividades que ellos deben llevar a cabo, la escala de desempeño. Y en esto, más o menos, ahorita lo vamos a mencionar como con mayor profundidad, pero incluye todo eso que son etapas, indicadores, criterios y todo lo que, con lo que ellos serán valorados, más o menos. También tenemos que cerciorarnos de que cada uno de ellos entiendan todas las actividades, que no queden dudas pendientes, eso tenemos que evacuarlo también lo mejor que podamos. Tenemos que asegurarnos también que no existan distractores y a esto me refiero tal vez como a la presencia de personas ajenas a la prueba, objetos o acciones que no tengan que ver con eso y que puedan servir como distractor y afectar el desempeño de los estudiantes. También, como lo mencioné anteriormente, al aplicar la prueba lo podemos hacer de manera individual o grupal, aunque su calificación siempre va a ser individual. Eso lo tenemos que recordar siempre, como lo mencioné anteriormente. Toda la información que ellos, o sea, que obtengamos del desempeño de ellos, tenemos que incluirla en el instrumento, que con eso se va a calificar. Y al finalizar tenemos que asignar las puntuaciones correspondientes de acuerdo a todos los criterios que ya hayamos establecido previamente en esa prueba. Siguiente. Ok, bueno, en la parte de la construcción de la prueba, el docente necesita tener algunos aspectos importantes en cuenta al momento de construirla, ¿verdad? La primera sería utilizar un vocabulario comprensible. Esto es sumamente importante porque al momento en que el estudiante va a empezar a hacer la prueba, si tiene, por ejemplo, lo que son las instrucciones claras y si tiene claro las actividades por realizar, esto le va a permitir primero estar mucho más tranquilo, ¿verdad? Porque va a tener todo más claro y va a saber con seguridad qué es lo que tiene que hacer. Después, el docente también va a estar tranquilo porque va a saber que el estudiante está consciente de las actividades por realizar. También se van a evitar interrupciones y demás. Entonces, si el docente utiliza un vocabulario comprensible, que se comprende absolutamente todo, también le va a permitir al estudiante tener un mejor resultado. Luego dice seleccionar del planeamiento didáctico lo que se pretende medir. Esto es muy importante al momento en que el docente está construyendo la prueba porque ocupa saber que efectivamente lo que va a evaluar es lo que el estudiante puede realizar, o sea que efectivamente lo que quiere medir va a ser como realizado por el estudiante. Esto es lo que hablábamos ahora de la confiabilidad, ¿verdad? El poder medir la confiabilidad de una prueba. Entonces aquí aplicaría también porque de esta manera le permite al docente saber que efectivamente esa prueba es segura para ser aplicada. Después sería establecer los criterios para la asignación de puntuación a cada indicador. Eso también es muy importante porque el docente, como ya se ha hablado en otras ocasiones, no puede evaluar cosas que no hayan sido explicadas, ¿verdad? Que no hayan sido ya estudiadas o trabajadas anteriormente. Entonces, cuando el docente trabaja con criterios y también utilizar correctamente un instrumento que le permita, por ejemplo, si está observando, como decía la compañera, que en todo momento tiene que observar la aplicación de la prueba. Y ahí, justamente, si tiene un instrumento que le permita anotar todo, digamos, en ese momento justamente, entonces va a tener tanto el indicador como al estudiante enfrente y va a poder evaluar todo el comportamiento del estudiante, cómo se desenvuelve con el tema y demás. Entonces, por eso es muy importante que el docente sepa elegir bien un instrumento que le permita establecer esos criterios para dar la puntuación correctamente, ¿verdad? Y la otra sería describir la actividad por realizar. Eso también es muy importante, como decía al principio, porque si el estudiante sabe lo que tiene que hacer,
comprende la actividad, va a poder aplicar el conocimiento ya adquirido en ese momento con más confianza, con más seguridad y probablemente va a tener mejores resultados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo asignar la calificación. Entendemos que tenemos que sumar los puntos obtenidos en cada uno de los indicadores. Después de eso, nosotros tenemos que convertir la puntuación obtenida en la prueba a nota y a porcentaje. Después tenemos que entregar los resultados e indicar al estudiante los motivos por los que se le asignaron dicha calificación o justificar por qué es que decidimos tal cosa. Siguiente. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo es que se calcula la calificación y el porcentaje. Ponemos los puntos obtenidos por el estudiante, los multiplicamos por 100 y los dividimos por el total de puntos. Y para el cálculo del porcentaje es más o menos igual. La calificación obtenida la multiplicamos por el valor porcentual y lo dividimos por 100 y listo. Eso sería. Siguiente. Ok, con respecto a lo que es el formato de un instrumento, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este primer cuadro sería la parte administrativa, que tendría los datos que ya conocemos, ¿verdad? Como sería el nombre del centro educativo, el nombre de la asignatura, nombre del docente, el periodo, el nivel. Tendríamos el nombre del estudiante y la firma del padre de familia. Del otro lado estaría la duración de la prueba, puntuación total, valor porcentual, puntuación obtenida, calificación obtenida y porcentaje obtenido, así como la acepción y la fecha. Es muy importante que el docente siempre verifique, ¿verdad? Que todo esto vaya a prueba. ¿Por qué? Porque de no ser así, el estudiante perfectamente puede, digamos, de reclamar, qué sé yo, que no esté alguna calificación, alguna puntuación, algún dato importante que le permita saber cómo le fue, ¿verdad? En la prueba. Y si esos datos no están, pues ya el estudiante también puede tener un reclamo, ¿verdad? Después de ahí, tendríamos lo que son las instrucciones generales, como mencioné anteriormente, que es sumamente importante que estén bien claras y precisas. Y luego viene lo que sería la parte técnica. Este es otro ejemplo ya de la otra parte que será la técnica, en donde se van a incluir el objetivo psicomotor, el contenido procedimental o la competencia por medir, ¿verdad? Ese se va a asignar, digamos, de acuerdo al planeamiento didáctico que se haya tenido. Y luego se va a describir la actividad, ahí ya se describe y como mencionaba anteriormente, igual es muy importante que esa esté bien clara y precisa. Acá también Y, ay, tenemos lo lo siento. que, tranquila, aquí también tenemos lo que sería la otra, podríamos decir que es una escala, ¿verdad? Esta va a contar con las etapas del proceso, va a contar con los indicadores y con los puntos del indicador, ¿verdad? Entonces, luego tienen que asignarse en esos puntos donde dice total de puntos de la escala, los puntos obtenidos y la calificación obtenida. Y luego el otro lado donde dice escala, ahí estarían los 5 criterios por evaluar, ¿verdad? Y finalmente van a estar las observaciones en donde el docente ya puede hacerle saber al estudiante qué aspectos fueron buenos o qué hay por mejorar o demás, ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la estructura de lo que sería la escala para que el docente se guíe y pueda brindar la correcta puntuación. Ok, chicos, como pudimos observar, la prueba de ejecución puede resultar bastante útil, pero una de sus desventajas, si lo podemos considerar de esta forma, es que requiere de mucha observación, como lo dijimos anteriormente, por parte del docente. También requiere mucho tiempo porque, como aclaré, eh, aunque se califique, no, aunque se aplique de forma grupal, siempre se va a calificar de forma individual. Entonces, ahí requiere un poco de tiempo de nuestra parte.
Y también tenemos que considerar que puede de todas formas resultar bastante provechoso para ciertas asignaturas que tal vez requieran poner en práctica lo que ellos han aprendido para evaluar si de cierta forma el producto esperado sí se está, o sea, se está cumpliendo con lo que requerimos. Y por eso es importante que todos los docentes cuenten con esta prueba y la tengan a su alcance para en cualquier momento medir como esas habilidades que tal vez en una prueba escrita o oral, que ya eso es muy diferente, no se podría. Pero más o menos eso sería de nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y profesora, por su atención.